Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, aquí estamos de vuelta con todos ustedes, José, y vamos a continuar hoy con esa parte de la oración, el camino del silencio, la oración del silencio que comenzamos. Comenzamos con Miguel de Molinos, yo lo corté porque no quise hacer el vídeo muy largo. Resulta que, bueno, quedaban dos posts porque el tercero, la verdad que era simplemente un libro de él para que si ustedes lo quieren buscar, ¿no? En fin, el caso es que, bueno, lo vamos a completar hoy, vamos a hacer esos tres y vamos a meter uno de Manantiales en el Desierto de la señora de Couman, que es un libro de mis preferidos, devocionales, maravilloso, sobre todo el primero. Y bueno, quería comenzar hoy simplemente recordándoles que esto no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga algunos, o que los místicos se hayan inventado, o la gente que ha elegido por este camino, digamos, de la quietud, que no del quietismo, porque el quietismo algunos lo identifican con pasividad. No, no es es una quietud expectante que está a la orden de lo que diga el maestro, ¿no? Y bueno, es algo bíblico, porque hay muchos textos en la Biblia que nos invitan al silencio. Y hoy vamos a comenzar con esos textos para que sepan ustedes, por ejemplo. Y mire, y el primero en la frente, porque es el Salmo 46:10, es mi versículo lema desde hace muchísimos años. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. También puede decir, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, no hay otra forma de conocer al Señor más que estarnos quietos. Y otra traducción creo que es la de Stendhal, de Martin Stendhal, que no me acuerdo cómo se llama esa Biblia ahora, bueno, la Biblia del Jubileo, creo, sí, que dice, estad quietos, estad quietos, no, cesad, y conoced que yo soy Dios. Cesar es dejar de hacer algo, ¿no? Ese es el asunto. Calle toda carne delante de Yahvé, Zacarías 2:13. Callar delante de él. Con delante de él lo que tenemos que hacer es callar y más bien escuchar y contemplar. De cierto en Dios espera en silencio mi alma. De él proviene mi salvación. Espera en silencio mi alma. Yahvé está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Habacuc 2:20. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Yo creo que este es mi segundo versículo lema. Estar, en vez de la otra traducción, la Reina Valera, más conocida, es en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo creo que los dos primeros se pueden referir a lo externo, y la quietud y la confianza es algo, una actitud más bien del corazón, algo interno. Pero en cualquier caso tenemos que estar en reposo y en descanso. Arrepentirse es cesar también de alguna forma, ¿no? Pero en reposo y en descanso, en quietud y en confianza. Ahí es cuando somos fuertes, cuando apostamos a la carta del milagro, cuando dejamos de tratar de ayudarle a Dios con nuestras metiditas de mano, para que Él haga el milagro, entonces el milagro se produce. Mientras metemos nuestra manita, el Señor viene y nos la da así y tenemos que volver a empezar otra vez desde el sitio donde estábamos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida. Juan 6:63. Bueno, se no viene mucho al cuento, ¿no? Pero bueno, no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios.
Te venimos y empezamos al Señor a contarle todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, y luego cogemos y nos marchamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo primero más bien es estar escuchando en silencio y en descanso y la mayoría de las veces cuando estamos así y somos contagiados de su presencia, somos irradiados, somos infundidos de su naturaleza, pues normalmente nos calmamos y desaparece la ansiedad, ¿no? Bien, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, pues de la mucha preocupación viene el soñar y de las muchas palabras el dicho del necio. Eclesiastés 5 del 2 al 3. Por eso, saben que nuestro ministerio, el de mi esposa y mío, está enfocado en llevar a la gente, a las iglesias, a las personas, al aposento alto de tabernáculos. El aposento alto es donde uno está quieto esperando, ¿verdad? Donde dijo, Señor, estad quietos en Jerusalén y esperad allí hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y entonces, eso es como la cruz, el aposento alto en realidad de la cruz. En la cruz uno está crucificado de pies y manos, ¿verdad? Y está suspendido entre el cielo y la tierra, no puede hacer nada. Ese es el aposento alto. Cesar de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras andanzas, pies y manos quietas, y entonces esperar que el Señor haga. Y si usted está escuchando estos vídeos, si usted está leyendo mis blogs, pues es una persona seguramente que está iniciándose en esta transición a la edad de tabernáculos o que está muy quemado después del desierto de Pentecostés y se ha dado cuenta de que está saturado, de que tiene que haber algo más y está seco como la mojama, le decía yo y a mi amigo José Luis. Esa persona, si es pentecostal y lleva muchos años ahí en el pentecostalismo, seguro que a estas alturas está seco como la mojama. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar de era, crecer a tabernáculos. Bien, pues sin más preámbulos vamos a entrar ya entonces con esos posts. Y el primero de ellos es este, 3 formas de silencio, sorbos místicos, Miguel de Molinos. Como estos los vamos a ver también aquí en el draft, en el escritorio, por si hay que tocar algo. 3 formas de silencio. El primero es de palabras, el segundo de deseos y el tercero de pensamiento. Palabras, deseos, o sea, cesar de hablar, cesar de desear, y muchas veces las palabras también son con el pensamiento, aunque no se pronuncie con la boca, por eso tiene que ser la boca y las palabras. El segundo de deseos y el tercero de pensamiento, cesar también de la loca de la casa que le llamaba al entendimiento, al pensamiento Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? La loca de la casa. Y los deseos es cesar de desear, simplemente estar contentos con lo que el Señor trae. Contentamiento. En el primero, de palabras se alcanza la virtud. Dice que hasta el necio cuando calla es contado por sabio. En el segundo, de deseos, se consigue la quietud. Cuando uno cesa de desear, pues está tranquilo con lo que el Señor le trae, sea blanco o negro, sea bueno, sea malo, llueve o haga sol, él está contento con lo que el Señor le trae. En el tercero, de pensamientos, que es el recogimiento interior. No hablando, no deseando, no pensando, se llega al verdadero y perfecto silencio místico. Yo suelo llamarle las 3 S, ¿verdad? Esto ya lo hemos grabado. Silencio, soledad y sosiego. Quizás tendría que comentar por sosiego, por soledad, sosiego y silencio. O quizás mejor el silencio vendría antes que el sosiego, ¿no? El sosiego es un poco la consecuencia. O sea, estar calmos y en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Bien, en el cual habla Dios con el alma en ese silencio místico, se comunica y la enseña en su más íntimo fondo la más perfecta y alta sabiduría. En ese post que grabamos yo ponía el ejemplo, creo que ha sido reflexiones al otro lado del Jordán, o no sé si es reflexiones acampados en Gilgal, en alguno de los dos,
Pues ponía el ejemplo, cuando usted está en un lugar lleno de gente, que están hablando todos en corrillos, hay un barullo, ¿verdad? Tremendo, y casi uno ni se escucha, y cada uno levanta más la voz precisamente para hacerse oír con los que está hablando. Entonces imagínese usted que está y le suena el teléfono móvil, el celular, y entonces, claro, ve que usted que mira y ve quién es y es el jefe. Entonces, ¿qué hace? Pues se aleja del murmullo, se sale fuera del recinto y entonces en silencio pues puede escuchar. Pues el jefe en este caso es Dios, el que quiere llamarnos, pero si estamos en medio de todas esas turbulencias, pues no podemos. A esta interior soledad y silencio místico la llama y conduce cuando le dice que le quiere hablar a solas, en lo más secreto e íntimo del corazón. En este silencio místico te has de entrar si quieres oír la suave, interior y divina voz. El susurro apacible, el silbo apacible, ¿verdad? Que decía Elías en la cueva. No está en la tormenta, no está en el viento recio, no está en el trueno, sino que estaba en el silbo apacible, en la quietud. No te basta huir del mundo para alcanzar este tesoro, ni el renunciar a sus deseos, ni el desapego de todo lo criado, si no te desapegas de todo deseo y pensamiento. Reposa en este místico silencio y abrirás la puerta para que Dios se comunique contigo, se una contigo y te transforme. Se comunique, se una contigo y te transforme. La perfección del alma no consiste en hablar ni en pensar mucho en Dios, sino en amarle mucho. Este amor se alcanza por medio de la resignación perfecta, es decir, si quiere usted el contentamiento, es una resignación perfecta, porque no solo acepto, sino que me gozo en la voluntad del Señor. No solo la acepto, no solo soporto la cruz con resignación, sino que voy un poco más y abrazo la cruz con gozo, ¿no? Y el silencio interior, resignación perfecta y el silencio interior. Así lo encargó y confirmó San Juan Evangelista: hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, ya tienen que la boca y que la palabra puede ser con el pensamiento, sino con obras y según la verdad. Primera de Juan 3:18. Bueno, quiero repetirles otra vez que yo no soy un místico avezado. Si llevo pues, como 20 años en este camino ya de la quietud y del silencio, de practicarlo, pero todavía creo que me queda mucho trecho. Bien, avanzamos al siguiente, que es la guía espiritual. Bueno, esto lo vamos a dejar mejor para lo último. Primero vamos a ver este, que es hasta la cumbre. Amor interno que nunca pierde a Dios, descubrimiento o revelación interna, armonía con Dios. Sorbos místicos, Miguel de Molinos. Sorbos místicos es una forma de que yo le puse a esta colección de... Hay más que solamente los dedicados a la oración. Si usted busca sorbos místicos en los tópicos del blog, aquí abajo en la columna de la derecha, aquí en esta columna hacia abajo, pues encontrará uno que se llama sorbos místicos o mística, algo así. Hay más, ¿no? Le aconsejo, si usted quiere iniciarse en este camino, pues que estudie todo eso que tiene por ahí. Sorbos místicos de Miguel de Molinos. 4 aspectos del amor interno. El amor secreto interno que el creyente tiene hacia su Señor y que el Señor tiene por él presenta 4 aspectos. Primero, la iluminación, que es un conocer por experiencia la grandeza de Dios y conocer también por experiencia la nada del propio creyente. Esa es la perfecta humildad que decía, creo que era también Teresa, ¿no? O sea, es conocer que yo soy nada, pero aleluya, Dios lo es todo. Ese es la última, no es ser apocado, no es ser, no es minusvalorarse, no es tener un adecuado concepto de sí mismo, no inferior a la fe que tenemos, ¿no? Como dice, de acuerdo a la fe que tenemos, que cada uno tiene que tener, de acuerdo a nuestra propia fe, de acuerdo a nuestro crecimiento y de acuerdo a nuestra maduración personal, pues nosotros sabemos más o menos por dónde andamos. Y bueno, el reconocer eso tampoco es falta de humildad. Por ejemplo, el Señor decía,
aprended de mí, que soy manso y humilde. Y él le decía a sí mismo que era manso y humilde. Y eso, y bueno, usted conoce a alguien que sea más manso y humilde que él. Bien, en cambio, si usted va diciendo por ahí que es humilde, bueno, ¿y quién más? Pues Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Parece qué pecado de humildad, ¿no? O sea, tú te crees que eres digno que te imiten. Bueno, pues hasta donde yo he aprendido y en lo bueno que yo he aprendido, pues seguramente que yo voy más adelante en el camino que otro le puede decir, imítame a mí, ¿no? Eso no quiere decir que yo sea soberbio. O sea, esa es la humildad. Por experiencia, conozco, por experiencia mi bajeza, mi propia nada, miserable de mí, pero por otro lado reconozco, gracias a Dios por Jesucristo que está en mí. Bien, el segundo es un ardiente amor, un anhelo de ser consumido por el fuego divino. El tercero es un reposo lleno de paz y de gozo. El cuarto es una llenura interior del poder del Señor. El creyente es llenado por completo con Dios. El creyente ya no busca, anhela ni quiere nada que no sea la grandeza del infinito bien que es su Dios. Bueno, la paz de Dios, no la paz con Dios, saben que viene después de cruzar el Jordán. Cuando uno se rinde, entonces espera a que el Señor lo saque de su sepulcro y le da esa vida de resurrección. Ahí viene la paz de Dios, no la paz con Dios que estuvimos en la justificación al ser consciente de que habíamos sido perdonados, lavados con la sangre de Cristo, sino ahora es esa paz que hay que buscarla. La primera se nos da, mi yugo es fácil y ligero. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, eso se nos da, es Dios el que nos hará descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese que es precisamente cuando llegamos el yugo, cuando nos rendimos, cuando bajamos el cuello, la cerviz para que el Señor nos dirija, nos sometemos a su yugo en total rendición, es cuando viene la paz. Hallaréis descanso. Ese es un descanso que se halla, que hay que buscarlo, no se nos da. Bueno, y esa paz de Dios pues va creciendo gradualmente, ya sabes, la luz del justo es como la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así pasa también con el gozo que viene después de la paz, y aquí vamos creciendo poco a poco en esa estatura, ¿no? Cristo es formado en nosotros, pero después Cristo tiene que crecer a la plena madurez en nosotros. Entramos a la tierra prometida, cruzando el Jordán en Gilgal, reposamos ahí y después empieza la conquista. Y la conquista que es Cristo, la tierra prometida es Cristo. Primero tengo un Cristo chiquitico y tengo que ir conquistando las diferentes medidas de la estatura de Cristo. Esa es la tierra prometida. Bien, el cuarto es una llenura interior de poder del Señor. El creyente es llenado por completo con Dios. Siempre tenemos, a medida que nos vamos vaciando, vamos siendo llenados más y más. Bien, hay dos resultados, dice Miguel de Molino, que surgen de estos cuatro aspectos del amor. El primero es una gran valentía para sufrir por Dios. Perdemos ese miedo a lo que hay por delante que teníamos cuando estábamos en Pentecostés y el Señor nos llamaba a seguir avanzando en el desierto y un poco más, y un poco más, y un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a recibir los frutos ya. El fruto al principio es un fruto verde. Ya Cristo ha sido formado en nosotros. Como el fruto cuando aparece es un fruto verde, pero ese fruto tiene que crecer, desarrollarse y adquirir la sazón adecuada de olor, de sabor, de dulzura, para que pueda ser agradable al paladar. Bueno, el segundo es una esperanza de una seguridad incluso, una esperanza, claro, la esperanza, bueno, vemos que realmente mereció la pena el camino por el que nos trajo el Señor, empezamos a ver que nuestro carácter ha sido mal moldeado, que ya nos parecemos un poco a Jesús, en fin, esa misma paz, ¿no? Esa tranquilidad, de que el creyente nunca podrá perder a Dios, eso también los quietistas y mucha gente de estos, los místicos, llegan a un punto donde uno tiene ya la absoluta seguridad. Por ejemplo, Pablo dice, bueno, me está reservada la corona. Él llega un momento que ya sabía que no había vuelta atrás.
que se sentía totalmente seguro en las manos de Dios. Y ni ser separado de él a pesar de lo que digan las evidencias externas, y que el pecado se ha quitado de nosotros, la segunda paloma, el segundo chivo. Eso lo tenemos que experimentar también, ¿de acuerdo? Y eso viene pues en algún momento de nuestra andanza por la edad de tabernáculos, de esa etapa. Bien, el descubrimiento interno, es decir, la puerta de la ignorancia. He puesto yo ahí como algo mío, un añadido, el descubrimiento interno. Hay dos cosas que llevan al conocimiento de Dios. Una está muy lejos y la otra cerca. La primera es la especulación y la segunda es el descubrimiento, la revelación interna. Uno, los que andan en busca de una gran cantidad de conocimientos e información acerca de los caminos de Dios, en realidad están tratando de satisfacer sus razonamientos y de llegar a Dios por otros medios que no son los espirituales. ¿De acuerdo? Y eso sobre todo hacemos pues en las primeras etapas y en Pentecostés. Leemos libros, buscamos y tal, a ver cómo han hecho otros, tal, ¿no? Bien. De esta forma no te será posible alcanzar un amor verdadero y apasionado por el Señor. Los hombres que andan en busca de Dios por medio de la adquisición de información acerca de Él y de información acerca de las Escrituras, en realidad no serán más que eruditos. Tendrán un cabezón así, lleno de conocimientos bíblicos, teológicos, lo que quiera, son eruditos, pero no tienen comunión íntima con Dios. No conocen las esferas invisibles, no se dan cuenta de que las cosas escondidas de Dios solo se hallan dentro del Espíritu. Tampoco han llegado a tocar esos gozos que permanecen en lo más profundo del creyente, ese lugar donde Dios mantiene su trono y se comunica con aquel que llega para unirse ahí. Si usted está también al final de Pentecostés, va a llegar un momento ya en que el Señor lo va a sacar a usted de los libros, de la palabra, de la Biblia física. ¿Por qué? Porque ahora el maná va a estar dentro del arca, el maná escondido. Ya no tenemos que ir diariamente a cogerlo delante de la tienda como acudían, sino que ahora es el maná escondido. La palabra ha sido encarnada en nosotros. Ahora tenemos el reba viviente. Tenemos ya la vida del resucitado está en nosotros y tenemos esa comunicación con él. No vamos a dejar de leer libros, no vamos a dejar de leer la Biblia también circunstancialmente, todo esto, pero no es una cosa que ya es pues casi como una cosa religiosa y de rito, casi de adoración externa de lo que es la Biblia, ¿no? No, como decía Gary Seigler, que vimos de eso, lo vimos aquí, también grabamos 2 vídeos muy hermosos de él, saliendo de la oscuridad y viniendo a la luz, decía, bueno, si Dios nos habla dentro, pues si tenemos una comunicación muy personal y directa con Dios, ¿para qué necesitamos la palabra escrita? Si Él nos habla muy claro ya, ¿no? Y hemos llegado allí, la Biblia está y la palabra está escrita precisamente porque no hemos llegado a ese nivel. Bien, o Dios o el mundo. Armonía con Dios en la unión de las voluntades, he subtitulado yo, digamos, ese epígrafe. Toda base para la pérdida, bueno, les decía antes, ya un momento, por ejemplo, Teresa de Jesús llegó un momento en que, debido a la Inquisición, todos sus libros, los que más amaba ella, precisamente los prohibió la Inquisición. Y fueron al convento y le chequearon todo lo que había por allá y le quitaron todo. Entonces ella exclamó y dijo, bueno, Señor, a partir de ahora tú serás mi libro vivo, mi libro viviente. Y así es. Y a mí me llegó un tiempo también en que yo tenía todos mis libros y el Señor hizo que me tuviera que deshacer de ellos, porque me mandaron de misionero a la República Dominicana y pues no me podía llevar todo ese peso y todos esos libros, todas esas cosas. Entonces tuve que regalar un montón, otros los guardé y otros me los llevé, unos poquitos, que casi se pierden también. Solo me quedaron unos pocos de Wasman Nee y otros más y tal, pues casi los ven a ustedes en el vídeo en esa estantería por ahí, en la de abajo, Otros que tenía también aquí, pues como ya la tengo muchos en internet de Wasman y todo eso, pues los regalé a alguien también, y aquí en España. Y bueno, si es que además los libros que ustedes le pueden ayudar en esta etapa de tabernáculos no lo va a encontrar fundamentalmente en las librerías, sino en internet. O Dios o el mundo, armonía con Dios en la unión de las voluntades. Toda la base
para la pérdida de nosotros mismos se fundamenta en dos principios. El primer principio es tener poca estima por ti mismo y por las cosas del mundo. Esto significa renunciar a nuestra propia naturaleza y abandonar las cosas creadas con una firmeza y una energía santas. El segundo principio es tener un gran aprecio por Dios, un aprecio por Él que te lleve a amarle, adorarle y seguirle sin pensar en tus intereses personales. Y eso es difícil, ¿eh? Las motivaciones tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? ¿Por qué estoy siguiendo al Señor? Porque anhelo el ministerio, porque anhelo el reconocimiento, porque tenemos que ser depurados de todas esas cosas y estar contentos con lo que nos da el Señor y también con el tiempo del Señor. Dice, aun cuando esos intereses personales sean muy santos. De esos dos principios terminará surgiendo la conformidad con la voluntad divina. Es la cumbre de la espiritualidad, es la unión de las voluntades. Creo que en la columna del blog algo se hizo también. La unión de las voluntades. Esa es cuando yo, como dijo el Señor, Señor, yo quiero lo que tú quieras, ¿no? Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esta conformidad práctica con la voluntad divina en todas las cosas lleva al creyente a la muerte de la actividad del yo, a una voluntad que se halla en armonía con Dios. Usted ya no va a ir a contrapelo, con calzador forzado, sino que va con vaselina, porque usted ahora ya está en armonía con Dios y con la creación. Antes usted tropezaba con su esposa, con sus hijos, con los amigos, con el pastor, con el trabajo, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Y se rozaba, ¿no? Porque usted estaba yendo en su carne. Pero cuando usted se ha rendido y ha desistido, ha cesado de sus propias obras, de las obras muertas, pues entonces entra en armonía y va allí. Entonces la conformidad con la voluntad divina es contentamiento, contentos con lo que tenéis ahora. Ese es el contentamiento y esa es la cumbre de la espiritualidad. Bien, pues con este mensaje nos pasamos al último, que simplemente es el libro Guía Espiritual de Miguel de Molinos, que aquí lo pueden buscar y es un enlace donde simplemente ustedes pueden descargar un PDF, pues que creo que son de 50 y algo de páginas, por si quieren profundizar en el estudio de este místico, Miguel de Molinos, español, del siglo de los místicos. Este creo que fue un poco posterior a Teresa y a San Juan de la Cruz y demás, ¿no? Bueno, pues ese también lo tienen ahí, por si acaso, eso ya ven, es bien corto. Y terminamos, como les dije, con uno que es, como no hay más, no vamos a meter estos vídeos del camino del silencio, no voy a meter más que estos y otros más que nos quedan por ahí, de François Fenelon, el obispo Fenelon, un obispo francés que me encanta, yo creo que a ustedes les va a encantar. Entonces probablemente tengamos como para 2 o 3 vídeos y después termináramos uno donde vamos a meter ahí uno del doctor Stephen Jones también y otro de Kevin Barrett que tocan este mismo tema. Bien, aquí fue en la noche en el que halló descanso. Manantiales del desierto, como decía en la introducción, es un libro que escribió la señora de Couman, no me acuerdo cómo se llama, el marido se llama Couman, ellos estuvieron de misioneros en Japón y demás, y ella pues sintió del Señor hacer una recopilación pues de esas porciones de muchos autores que ella había leído y que le habían encantado, y hizo un devocional pues para leer cada día del año, y la verdad que es un libro que se lo recomiendo a todos. En la primera parte, sobre todo, que luego escribió otra que no es tan buena, estas son verdaderas joyas de espiritualidad. Y por eso puse aquí pues mi versículo lema, como les dije, Isaías 30:15, o el segundo versión: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esto está 15 de enero, es el devocional aparecía como el 15 de enero, y apareció Yahvé a Isaac aquella noche, Génesis 26:24. Apareció la misma noche, la noche en que fue a Berseba. ¿Crees que esta revelación fue una casualidad? ¿Crees que el tiempo en que ocurrió también lo fue? ¿Crees que podría haber acontecido en otra cualquier noche lo mismo que en esta? Si es así, has cometido una equivocación de gran gravedad. ¿Por qué le aconteció a Isaac en la noche en que llegó a Berseba?
creo que es el pozo del juramento, algo así. Porque fue en la noche en que halló descanso. En su antigua localidad había estado atormentado. Hubo una serie de riñas pequeñas sobre la posesión de ciertos pozos mezquinos. No hay molestias tan grandes como las pequeñas inquietudes, especialmente si existe una acumulación de ellas. Isaac se dio cuenta de esto. Aún después de haber pasado la contienda, el lugar dejó un recuerdo desagradable. Él decidió marcharse. Buscó un cambio de escena. Levantó su tienda del lugar del sitio en el que ocurrió la contienda. Aquella misma noche tuvo la revelación. Dios le habló cuando no tenía ninguna tormenta interior. Dios no le podía hablar cuando tenía la mente irritada. Su voz reclama el silencio del alma. Solamente en... A ver, miren, aquí hay un error. Perdónenme que no había puesto el drag. Vamos a ir a... Siempre aparece algo, es curiosísimo. Y eso que los leí antes 2 veces. Es en le silencio, no, en el silencio. Es en el silencio del espíritu, solamente en el silencio del espíritu fue como Isaac pudo oír el susurro de la voz de Dios. Su noche silenciosa fue su noche estrellada. Alma mía, ¿has pensado sobre las palabras estad quietos y conoced? Salmo 46:10. Ya viene los dos, ¿no? Mi versículo lema. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced. Lo ha cortado ahí, pues conoce que yo soy Dios, lo acorta ahí. O sea, para conocer hay que estar quieto. En la hora de la perturbación no puedes oír la contestación a tus oraciones. ¿Con cuánta frecuencia te ha parecido que la respuesta la has recibido mucho después? El corazón no tiene respuesta en el momento de su clamor, de su trueno, de su temblor de tierra y de su fuego, pero cuando cesa el clamor, cuando viene la calma, cuando tu mano deja de golpear en la puerta de hierro, cuando tu interés por las vidas de otros rompe tu fijación en la tragedia tuya. Fíjese, cuando tu interés por las vidas de otros hace que te desenfoques de tus problemas. Podemos decirlo así, entonces aparece la respuesta tan retardada. Tú debes tener paz si quieres obtener el deseo de tu corazón. La pulsación también debe no alterarse por el apremio de tus necesidades. Esconde la tempestad de tu turbación personal detrás del altar, tratándola como una tribulación común, y esa misma noche el Señor se te aparecerá. El arco iris se extenderá en el lugar de la inundación calmada, y en tu quietud oirás la música eterna. Bueno, esto es del poeta cristiano George Matheson, que es, pues eso, recopilado por la señora Ecoman. Las lecciones más grandes de la vida son las que aprendemos no en los colegios ni en las universidades, sino en el silencio del alma, en la presencia de Dios. Bueno, pues con esta parte de hoy finalizamos la parte del camino, la oración, el camino del silencio o la oración del silencio, como lo quieran llamar, pero no hemos acabado el camino en sí, vamos a seguir trabajando esto, como le dije, probablemente 3 o 4 vídeos más con otros autores. Entonces aquí lo vamos a dejar para hoy. Simplemente les anuncio para el próximo vídeo que vamos a tocar ya el libro que ya anunciamos anteriormente varias veces, el libro de Divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio, no es pecado si quieren, que bueno, yo pensaba que iba a ser como los otros, de 3 capítulos, pero no, es solo de un capítulo, así que lo grabaremos seguramente, si no es mañana, será pasado mañana, y lo grabaremos de un tirón, pues son 15 hojas entonces para no alargarlo más, y así vamos a cerrar esa trilogía que teníamos. Y después de ese, mi pensamiento es ya seguir con el marchamo normal, retomaremos Apocalipsis libro 1 para terminarlo poco a poco, 2 vídeos seguidos cada vez, según toque, y también pues después en este apartado que dedicamos a un segundo libro de Stephen Jones, vamos a ver el libro que hace mucho tiempo que quiero poner en limpio y grabar, que lo haremos las 2 cosas a un tiempo,
que es el significado de los números bíblicos del 1 al 40. Y así ya las personas que lo descargan, es uno de los que más me piden descargar, pues lo van a poder tener revisado y corregido. Pues lo dicho, que el Señor lo guarde. Me despido de ustedes hasta el próximo día. Pásenlo bien. Hasta entonces.